Bien, vamos a resolver el ejemplo número 17.1 que sale en la página 355 de su libro. Bien, este es el primer ejemplo que le sale de este tema, así que vamos a resolverlo, ¿verdad? Para poder ir entendiendo lo que son estos temas. Bien, entonces nos dice el ejercicio que cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados Celsius. Bien, entonces aquí vemos una diferencia de temperaturas, aquí vemos una masa, ¿verdad? Y anteriormente en las diapositivas les dije que la tabla de calores específicos les iba a servir para eh, resolver ejercicios. Así que, bien, como nos piden la cantidad de calor, o sea, cuánto calor se necesita, vamos a utilizar esta fórmula, que nos dice la cantidad de calor es igual a la masa del material por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Diferencial de temperatura. Esto se los puse en las diapositivas. Bien, vamos a encontrar los datos. Nos encontramos que tenemos una masa de 200 gramos, ¿bien? ¿Sí? Y tenemos un diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura yo les expliqué que era la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Eso va a ser directamente el diferencial de temperatura. Entonces, en este caso, tenemos de 20 a 100. Eso quiere decir que 20 fue la temperatura inicial y 100 va a ser la temperatura final. Así que utilizando el diferencial de temperatura, vemos que la temperatura final, que son 100 Celsius, menos 20, que es la inicial, que me da un total de 80 grados Celsius, que esta va a ser el diferencial de temperatura, el dato que nosotros vamos a usar para el ejercicio. Y bien, el calor específico del mercurio. Ese lo vamos a buscar en la tabla que aparece en nuestro libro, ¿verdad? Y que les dejé yo también en las diapositivas. Y en este caso va a salir que el calor específico del mercurio son 140 joules sobre kilogramos por grados Celsius, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? Va a ser el calor específico del mercurio. Ahora, vamos a fijarnos en algo. Cuando vamos a meter todos estos datos en la fórmula, nos fijamos que aquí tenemos gramos y aquí tenemos kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es convertir estos gramos a kilogramos. Bien, entonces ese es el primer paso que vamos a hacer para el ejercicio, convertir la masa, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo convertir masa, 200 gramos, ¿verdad? Hacemos el factor de conversión que un kilogramo es igual a 1000 gramos, cancelamos gramos con gramos y 200 entre 1000 da 0.2. Bien, este va a ser nuestra masa que vamos a utilizar en el ejercicio. Ahora bien, solo nos queda sustituir la fórmula. Bien, entonces ese es el paso número 2, sustituir la fórmula. Bien, que nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa. La masa nosotros lo convertimos que es 0.2 kilogramos y aquí está. Bien, tenemos la masa por el calor específico. El calor específico dijimos que lo encontramos en la tabla. Ojo con eso, ¿verdad? Que son 140 joules sobre kilogramos por grados Celsius, ¿verdad? Bien, y tenemos por último multiplicado por el diferencial de temperatura o la diferencia de temperatura, que son 80 grados Celsius. Y aquí está. Bien, metiendo todo esto a la calculadora, 0.2 por 140 por 80 me va a dar un resultado de 2200 joules. ¿Por qué joules? Bien, les explico. Tenemos kilogramos en el numerador y aquí tenemos un denominador que es kilogramos y grados Celsius. Así que unidades similares las vamos a cancelar. Al igual que en los grados Celsius. Siempre tenemos el denominador grados Celsius y aquí tenemos en el numerador Celsius. Así que cancelamos y solamente nos queda joules, que es la unidad de calor. Y esta sería la explicación del primer ejemplo de su libro.